Estuvimos mirando la parrilla, la verdad que no solo la miramos, algo también llegó hasta nosotros y realmente disfrutamos de un momento hermoso y quiero a partir de este momento convocarlos, por favor, convocarlos, porque el elenco que va a estar ahora acá en este escenario es un elenco de una jerarquía nacional e internacional. Porque este espectáculo que voy a tener el gusto de presentar con la ayuda de ustedes, si es que ustedes están en disposición de escuchar, es un espectáculo que está enviado por la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y por la Embajada del Paraguay en Argentina. Venimos con un encuentro, con un espectáculo inaugural. Le pido a mi amigo el sonidista que hable un poco más bajo, a un espectáculo inaugural. Este espectáculo que hoy arranca en Guaraníá va a ser el espectáculo oficial que manda el Paraguay con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación al Festival Nacional de Cosquín. Va a estar el día 24 de enero en Cosquín. Esta es una muestra pequeña de lo que va a vivir Cosquín con este espectáculo. Porque por supuesto en un escenario mayor esto se despliega de otra manera, pero hoy vamos a ubicarnos todos nosotros como si estuviéramos en el patio de algún pueblo, de alguna ciudad, de alguno de nuestros valles del Paraguay o de la Argentina o del litoral argentino, porque esto que va a transcurrir ahora es el encuentro entre la polca y el chamamé, que tiene un nombre que es un símbolo. Sigo pidiéndole a mis colegas del sonido que bajen la voz. Tiene un valor simbólico. ¿Por qué? Porque no va a haber solo polca y chamamé. Acá se va a encontrar la Argentina y el Paraguay. Todo el Paraguay con todo el litoral de Argentina, con ritmos compartidos, con nuestra guarania, con el rajido doble, con el balseado. Este es un encuentro de hermandad argentino-paraguayo con el título Encuentro de la polca y el chamamé. Y ya está ocupando el escenario este guitarrista que cuando nuestro gran arpista paraguayo Francisco Jiménez, de trascendencia y de trayectoria internacional, recala en Buenos Aires a ofrecer un concierto o un recital, es uno de sus acompañantes permanentes. Este gran guitarrista, formado en la República Argentina, nacido en Resistencia Chaco, ex integrante del legendario cuarteto de Mateo Villalba, Hugo de la Mea. Aplausos para Hugo. Él va a poner el marco inicial para este primer acercamiento musical con el Paraguay. Él le va a poner el marco para que este gran arpista, este orgullo del Paraguay, cumbre y síntesis en la ejecución de este instrumento. Me van a sacar de... Estoy queriendo presentar a la gente. Por favor, queridos colegas, tranquilos. Para que este gran arpista de trascendencia internacional ocupe este escenario. Orgullo del Paraguay, Francisco Jiménez. Bueno, con el color, con el calor, sobre todo hoy, de nuestra tierra escarlata, de nuestro Paraguay querido, Francisco Jiménez.